Entonces vamos a dar inicio, o voy a invitar a nuestro tercer conferenciante, que es el doctor Guillermo Aldana. El doctor Guillermo Aldana nos va a dar la charla de tratamiento de cicatrices usando Resurf FX y láser de CO2 fraccional en la misma sesión. Como el doctor Guillermo Aldana es médico cirujano y especialista en anestesiología de la Universidad Central de Venezuela, máster en medicina fotónica de la Universidad Politécnica de Cataluña. Sí, aquí estoy intentando compartir mi pantalla, pero no puedo. Ha sido docente y expositor y participante de distintos cursos y congresos sobre el láser a nivel internacional. Ha publicado 2 libros, uno sobre la tecnología láser médico-quirúrgica y otro libro que es Guía Práctica del Láser Dermatoestético. Actualmente es el director de Aldana Laser en Miami, Estados Unidos. Bueno, doctor Aldana, estamos aquí esperándolo para compartir su pantalla y empezar su conferencia. Una cosa, recuerden que seguimos teniendo preguntas, aquí nos envían unas para que posteriormente al final, si tenemos tiempo, las resolveremos, si no se las mandaremos directamente a los doctores. Ok, ¿ya me escuchan? Sí, doctor Aldana, lo escuchamos claro. ¿Y me ven? También yo voy a cancelar mi video para dejarlo usted y silencio mi micrófono. Muchísimas gracias. Bueno, un segundo. No me está... Ok, aquí. Ok. Bueno, en primer lugar, un saludo a todos los que nos escuchan y a nuestros compañeros panelistas que amablemente comparten sus conocimientos y su experiencia a través de estos excelentes webinars. En especial, pues obviamente le tengo que agradecer a Lumenis y en particular a Joao, que hizo posible pues que yo esté presente con ustedes el día de hoy, y a la gente de Rocol por ser tan amables y de alguna forma permitirnos llegar a ustedes con esta experiencia personal que cada quien tiene, ¿no? Reciban todos pues un saludo desde Miami. Yo vivo circunstancialmente en los Estados Unidos. Pronto quisiera hacer estas mismas ayudas o este compartir desde mi país, que estoy seguro que recobrará pronto su libertad. Bueno, yo voy a hablar muy sucintamente de lo que es mi experiencia con el tema del Resurf y el CO2, y les voy a dar, como decimos en Venezuela, una ñapita, porque ahorita estamos también trabajando en un poco de hacer sinergia con diferentes longitudes de onda, y estamos utilizando también Resurf con el láser en picosegundos, el PQO4 de Lumenis, de forma que les voy a dar un adelanto de unos 5 o 6 casos que de verdad nos tiene bastante y muy bien sorprendidos los resultados que estamos logrando con un procedimiento que básicamente no tiene ningún riesgo y es bajo en cuanto a lo que es la ocurrencia del dolor. O sea, es un procedimiento absolutamente tolerable, ¿no? Ya va. No sé por qué. Aquí. Ok. Aquí es que comienza realmente. Ok, disculpen el inconveniente de la pantalla. Fíjense, los objetivos de este tratamiento, como lo dice allí, es potenciar los resultados del mismo utilizando sistemas lumínicos de acción con diferentes mecanismos de acción, pero que estos mecanismos de acción sean capaces de adicionarse. Y en ese concepto de adicionarse, obviamente, tener un proceso de reparación del tejido y como consecuencia de esto un mejor resultado. Nosotros en el primer protocolo que les voy a mostrar, les voy a enseñar la sinergia que logramos hacer con láser CO2 fraccional y con Resurf. Es una técnica que desarrollamos nosotros desde, miren, muy tempranamente. Yo tengo 23 años ya en tecnología lumínica, gracias a nuestros hermanos colombianos que me introdujeron en este mundo. Y soy un amante acérrimo de la parte física, ¿no? Y por eso de alguna forma trato de idear protocolos que estén un poco fuera de la línea de lo que las casas comerciales gentilmente nos dan basado en sus estudios, ¿no?
Y lo que hemos tratado de conseguir, porque nosotros manejamos muchos pacientes con pieles oscuras, es que utilizando dos longitudes de onda que tengan diferentes mecanismos de acción, podemos lograr reducir las potencias en cada una. Eso obviamente se va a traducir en una menor cantidad de complicaciones que vamos a ver, y en este caso obviamente la más frecuente, como todos sabemos, es la hiperpigmentación postinflamatoria, y nos permite incluso ir aumentando nuestra capacidad de trabajar en fototipos más altos. El segundo protocolo, como ya les había adelantado, vamos a estar utilizando el Herbio-Glas de 1555, el Resurf, con el láser PQO4, que es un láser en picosegundos que desarrolló Lumines ya hace unos 3 años, y que los resultados para rejuvenecimiento cutáneo y tratamiento de todo lo que es el proceso de envejecimiento nos ha sido de verdad una maravilla. Lo compramos en primera instancia con la intención de tratar para lo que fueron creados, que son los tatuajes, pero resulta que hoy en día el 80% del uso que le damos en nuestra unidad a este láser es justamente la parte de rejuvenecimiento. Como ya les dije, la intención de estos protocolos es reducir el grado de molestia, reducir obviamente el tiempo de recuperación, que aquí en Estados Unidos es un proceso absolutamente crítico porque nadie puede dejar de trabajar ni siquiera un día. Entonces tuvimos que desarrollar protocolos que de alguna forma tengan un resultado que sea muy satisfactorio para el paciente, pero que no lo obligue a salir de su mecanismo de vida y trabajo, o sea, que no tengan tiempo de baja. Obviamente, el hecho de minimizar los efectos secundarios o las posibles complicaciones siempre tiene que ser la meta primaria de toda persona que quiera trabajar con fotónica, porque obviamente no vamos a terminar con un proceso peor del que ya el paciente tenía. Los pacientes en estética son básicamente pacientes que están sanos desde el punto de vista biológico, pero que tienen una necesidad de conseguir en esa mejoría desde el punto de vista cosmética también pues su mejor satisfacción. Y como lo dije, lo más importante siempre ha sido tratar de ampliar la capacidad de nosotros trabajar con fototipos cutáneos altos, porque nuestra geografía, tanto en Venezuela, que yo trabajé muchísimos años en Venezuela, después en una isla del Caribe que se llama Curazao, y posteriormente aquí en los Estados Unidos, estamos trabajando gente con fototipos bastante elevados, arriba de 4 siempre, ¿okay? Esto es lo que más o menos nosotros traemos para ustedes como experiencia. Este es el protocolo que nosotros seguimos. Me voy a permitir leérselo para que no quede ninguna duda. En el protocolo número 1, que es la utilización del láser CO2 fraccional con el Resurf FX, en promedio hacemos 3 sesiones por paciente y se realizan una cada 4 semanas. Utilizamos la hidroquinona de manera preventiva al 2% solamente en los pacientes fototipos 4, 5 y 6. El tipo de anestesia que usamos en los procedimientos es una tópica oclusiva de 30 minutos y con eso generalmente da buenos resultados. El Resurf es un láser que produce algo de dolor. Obviamente, mientras mayor cantidad de energía y mayor proporción de densidad de tratamiento de pulsos usted da, más duele. Entonces lo que estamos haciendo también ahorita es procurando un poquito de analgesia por vía oral con analgésicos potentes que el paciente consume más o menos 1 hora antes del procedimiento. La parametría que nosotros estamos utilizando es absolutamente particular para cada caso, porque obviamente cada fototipo cutáneo tiene una variación y cada cicatriz post-acné tiene una presentación clínica diferente, bien sea las High-Speed en Picayelo o las de Valle, que tiene un enfoque distinto, que es el del que ya vamos a hablarle. Realizamos primero siempre el protocolo con el láser de Herbio-Glas a baja potencia y a baja densidad, y luego hacemos el láser de CO2 fraccional, pero absolutamente localizado en cada una de las lesiones. Sobre todo nos ocupamos de las lesiones más profundas y más grandes. No usamos tratamientos sistémicos con antibióticos o antivirales. En algunos pacientes podemos utilizar eventualmente antibióticos durante 3 o 4 días, pero tópicos, sobre todo cuando en las áreas donde hacemos el CO2 fraccional, le damos confort intraoperatorio al paciente con frío y utilizamos cremas cicatrizantes por 7 días postoperatorio. El bloqueador solar siempre lo estamos indicando a partir del 8º, 9º día, que es cuando ocurre la hospitalización completa, porque sí hemos visto que muchos pacientes, sobre todo los pacientes en donde la cantidad de lesiones es muy grande y hay que hacer muchos puntos de CO2, cuando se aplican precozmente el bloqueador solar, nos vienen con dermatitis por contacto.
Bueno, les leo rápidamente lo que hacemos con la sinergia. Miren, esto es una técnica que nosotros describimos hace unos cuantos años ya atrás. Yo la llamé en ese momento sinergia de longitudes y tuvimos la felicidad de presentar esta técnica muchas veces en España, en Europa en general, y de verdad mucha gente acogió esta idea y comienzan a trabajar en una misma sesión con diferentes longitudes de onda, aprovechando las bondades y el mecanismo de acción diferente de cada una. El promedio que hacemos con el caso del RESUR son 4 sesiones, las acortamos un poco porque en este caso no tenemos ablación de la piel, la hacemos cada 3 semanas para que el tratamiento sea más rápido. Igual en los pacientes fototipo 4, 5 y 6 usamos hidroquinona al 2%, aplicación nocturna, por lo menos unos 15 días antes de hacer el procedimiento. La anestesia tópica oclusiva es exactamente igual que cuando hacemos el láser de CO2. La parametría está ajustada también a cada caso, ya la van a ver. Realizamos en este caso primero el láser Q-switch y luego hacemos el láser Q-switch con ND-YAG de manera volumétrica, no usamos la pieza fraccional y siempre utilizamos el tiempo de picosegundos para aprovechar el mecanismo de acción que se llama optical breakdown. Me voy a parar un segundo aquí para explicarles eso. La optical breakdown es parte de lo que es óptica no lineal, o sea, no es la óptica que normalmente utiliza la física para explicar los mecanismos fototérmicos, mecanismos fotodinámicos o fotoacústicos. En este caso lo que hacemos es irnos un poco más arriba con pulsos de una gran energía. Estamos trabajando a más de 1 joule por centímetro cuadrado y generalmente pulsos que son extremadamente cortos. Estamos hablando de 800 picosegundos, estamos elevando a 10 a la menos 12 el tiempo, o sea, es un pulso ultra corto. Entonces, ese fenómeno lo que genera es la capacidad de formar en la punta de contacto de absorción, es decir, cuando la luz toca la piel, un fenómeno que se llama plasma. El plasma no es otra cosa que el cuarto estado de la materia. Lo que hacemos allí es ionizar el estado vaporoso, el vapor. Y esas moléculas de alta ionización producen algo más allá de una explosión. Es por eso que dejando la capa córnea absolutamente indemne, porque el procedimiento obviamente es un procedimiento no ablativo, logramos generar unas vacuolas muy importantes a nivel epidérmico. Y se presume, en todos los estudios que se han hecho actualmente, que por un mecanismo de segundo mensajero, estas vacuolas que se forman, escuchen bien, en la epidermis, logran producir un incremento muy importante, incluso parecido al de un láser ablativo, en cuanto a la fabricación de colágeno y elastina por parte del fibroblasto. Es decir, lo que hace es producir una superactivación del fibroblasto y esto como consecuencia, obviamente, un mecanismo de reparación muy eficaz. Dicho esto, esto pareciera ser una cosa muy interesante porque fíjense que estamos utilizando un procedimiento no ablativo, ¿ok? Optical breakdown, que se comporta como un procedimiento ablativo y a eso le sumamos una longitud de onda que es el 1565 del RESUR, que hace un procedimiento no ablativo, ¿ok? Fraccional, pero que produce bastante destrucción desde el punto de vista tisular. Y eso obviamente va a generar también un incremento muy importante del proceso de reparación y como consecuencia de eso, una sustitución de lo que es la fibrosis que genera la cicatriz en la parte posterior y su intercambio por un tejido que se parece mucho más al tejido normal de la piel con colágeno y elastina. Bueno, dicho esto, el confort térmico lo hacemos también con la pieza de mano en el caso del RESUR. En el caso del láser de pico es muy tolerable. No hacemos absolutamente ninguna otra maniobra porque todos los pacientes de verdad lo toleran demasiado bien. Y lo que hacemos es utilizar hidratantes y bloqueador solar en el mismo día y de ahí en adelante, por supuesto. En este caso, como no estamos tocando la capa córnea, la epidermis queda, vamos a decir, indemne en lo que es su capacidad de absorción y penetración de producto. No hemos visto ningún caso de dermatitis atópica como consecuencia de la aplicación del bloqueador al mismo día. Recuerden, los procesos que se generan, y eso hay que dejarlo claro, son vacuolas a nivel epidérmico, pero sin tocar la capa córnea, por lo que este procedimiento debe considerarse un procedimiento meramente no ablativo. A ver, vamos a los casos.
del lado derecho de su pantalla van a ver las fluencias que nosotros utilizamos en cada caso. Obviamente yo no me voy a poner a leer todo eso. Lo que sí quiero dejarle en claro es que, por ejemplo, en este paciente, en el caso del Resur, trabajando con 18 milímetros, normalmente cuando uno no hace las técnicas combinadas, lo que hacemos como energía generalmente está por encima de 30. Este es un fototipo 3, ¿verdad? Generalmente trabajamos por encima de 30 millijoules. Fíjese que aquí estamos usando apenas 18 y 20. La densidad de energía generalmente está por arriba de 200. O sea, usamos de 200 a 250 spots por centímetro cuadrado. En este caso solamente estamos usando 150 y obviamente esto va a generar una tolerancia estupenda por parte del paciente. En el caso del CO2, fíjense que hay que destacar, nosotros usamos en este caso el escáner porque es un láser fraccionado, ¿ok? Y fíjense que usamos baja dosis de energía. Normalmente si yo voy a tratar a este paciente con este fototipo cutáneo, con estas lesiones profundas, como la que está en la ampliación de la esquina inferior derecha de la pantalla, donde está el aumento, nosotros generalmente usaríamos ahí por lo menos unos 20 a 22 watts por centímetro cuadrado. Fíjense que estamos usando 14 en este caso. La densidad de pulsos estamos usando 0,5. Probablemente yo hubiera usado hasta 0,2, 0,3 en caso de que no estuviéramos haciendo la combinación con los otros láseres. Y en este caso usamos STAC 2 porque estas lesiones fueron bastante profundas y al ser profundas obviamente necesitábamos llegar con la ablación fraccionada un poco más profundo en lo que es nivel de piel para conseguir esa reparación. Fíjense que nosotros estamos tratando fototipos, ya este es un fototipo 4, un fototipo importante que muchas veces la gente le da un poco de temor a hacer esto, no sientan temor de verdad al tratar a estos pacientes, desarrollen su curva de aprendizaje y siempre váyanse por debajo de lo que serían los parámetros que le da la casa comercial en estos casos en donde particularmente vamos a utilizar dos longitudes de onda haciendo sinergia en el mismo momento. Recuerden que es importante aclarar que estos dos láseres los estamos usando en la misma sesión y cada una de las sesiones tiene implícito el uso de ambos láseres. Pero fíjense que hubo una reparación muy significativa en las lesiones cicatrizales que tenía esta paciente. Fototipo 3. Fíjense este paciente aquejada de un melasma, un fototipo de 4:5. En este caso usamos el Resource en 18 milímetros de spot. Estábamos utilizando entre 18 y 22 porque las cicatrices de ellas son bastante profundas, pero fíjense que la densidad baja relativamente 150 spot por centímetro cuadrado. En el caso del láser de CO2 hicimos un tiempo corto, eso es muy importante que siempre lo tengan en cuenta. Usen el tiempo más corto que permitan y la mayor cantidad de potencia, porque en ese sentido, ¿verdad? Nosotros podemos lograr mejoría a costa de mayor cantidad de ablación en el tejido, pero obviamente mientras más corto sea el pulso, el calor subablativo, que es el que genera la respuesta que nosotros no queremos ver, que es la hiperpigmentación postinflamatoria, obviamente va a estar bastante disminuido. Fíjense este caso de un muchacho con unas cicatrices bastante importantes. En este caso fuimos un poquito más profundos con el tema del CO2 porque usamos STAC 2, usamos 15 watts completos, ¿ok? Y con una densidad media de 5 milímetros. Pero fíjense que pueden presenciar ahí una reparación bastante significativa apenas en 3 sesiones que se hicieron en este paciente. Y lo importante es que este paciente... generalmente estos son procedimientos que hacemos los viernes. El paciente ya el lunes, entre lunes y martes, ha hecho el descamado de los punticos que tradicionalmente ustedes conocen, que deja el láser de CO2. Generalmente el proceso inflamatorio que hace el Resurf nunca nos dura más de 48 horas porque estamos usando una dosificación energética baja y porque estamos utilizando una densidad de pulsos también bastante baja. Siguen los casos, en este paciente también hubo una importante cantidad de regeneración del tejido. Prácticamente, fíjense que en lo que es la cara lateral derecha prácticamente desaparecieron las cicatrices, pero aparte del tema de la cicatriz, que es lo que el paciente lleva como consulta, en general estos pacientes tienen discromía facial. Y recuerden que uno de los elementos antes de que aparezcan las verdaderas arrugas faciales
por arriba de los 45 años, son las discromías para producir envejecimiento en la cara de estos pacientes. Entonces se pueden obviamente dar cuenta de que hay una mejoría también muy significativa del color y hay una unificación del color y como consecuencia de eso una tez mucho más luminosa que hace ver al paciente bastante más joven. Fíjense en este caso que se usó también el láser Resurf unido al láser de CO2 con una importante reparación. Fíjense en la foto frontal de esta paciente donde prácticamente en lo que es la hemicara izquierda que había una depresión muy importante porque en ese caso allí había de verdad una cicatriz que se unieron varias cicatrices producto del acné de ella. Ahí conseguimos una reparación casi del 100% con este método en apenas 3 sesiones. En este caso igualmente, es una paciente con bastante mala calidad de la piel, producto de las cicatrices que le generaron su condición, con una reparación significativa. Nosotros, mientras más claro es el fototipo cutáneo, pues obviamente nos vamos a dar el lujo de usar un poquito más de energía. Fíjense que en este caso particular usamos 22 milijoule, cuando en los casos que ya les he presentado veníamos usando entre 18 y 20. Aquí nos fuimos 2 milijoule más arriba. Fíjense, recuerden, este caso, si nosotros lo fuéramos a tratar con Resur para tener un resultado más o menos satisfactorio, tendríamos que utilizar al menos 32, 34 milijoule y por lo menos 200, 250 SPO por centímetro cuadrado. Eso básicamente yo lo toleraría si me dan una anestesia o una sedación endovenosa, porque el dolor que produce esa cantidad de energía y esa densidad de puntos es espantoso. De verdad, en este caso es absolutamente tolerable con apenas las medidas analgésicas que ya les mencioné. En el caso del láser de CO2, tuvimos que usar STAC 2 porque obviamente había que llegar más profundo en el tejido porque las cicatrices predominantes en esta paciente eran las ice pick, las cicatrices en picayelo. Pero fíjense la mejoría tan significativa que tuvimos en este paciente después de su 4ª sesión. Ahora fíjense bien, paciente fototipo 5x6 con unas lesiones muy importantes, ¿ok? En ambos lados de la cara, producto de su acné. Fíjense en las fotos de antes y después. Miren, estas son fotos absolutamente estandarizadas que se hacen con una máquina que la produce una casa comercial que se llama Canfield. Y este software no lo pueden vulnerar, es decir, no hay forma de que nosotros manipulemos para mejorar la condición. Esta fue la mejoría que conseguimos en este paciente después de apenas 2 sesiones. Este paciente es una paciente procedente de las Islas del Caribe, es una paciente fototipo 5x6 y fíjese que en apenas 2 sesiones conseguimos esa mejoría tan significativa. Lamentablemente, esta paciente se perdió de la consulta, ya tenía que haber aparecido hace 2 meses para su 3ª sesión, pero a la fecha me imagino que por el tema del COVID no ha podido regresar. Pero el resultado parcial sin complicaciones en este fototipo cutáneo, recuerden, les vuelvo a repetir para los que hacen CO2, yo tengo años haciendo CO2, o sea, yo casi que vengo de antes de la división de Charplan para formar Lumeni. Por allá, hace 20 años yo comencé a hacer CO2, así que tengo bastante experiencia en el manejo de esta longitud de onda. En este caso es importante que ustedes tengan, si el láser que ustedes utilizan, tienen que preguntárselo a su fabricante, a su vendedor, es una curva gaussiana, entonces deberán trabajar, ¿verdad? Básicamente con energías bajas y tiempos bajos. Pero si la curva de la luz que usted está utilizando es una curva gaussiana, pero con una espiga, entonces nosotros podemos dar el lujo de utilizar este láser a grandes cantidades de energía en muy cortos tiempos. Eso era lo que yo les explicaba, que cuando se usa el láser de CO2 de esta manera, básicamente la mejoría la vamos a obtener como consecuencia del daño tisular directo de la vaporización en cada microtúnel. Pero no vamos a tener el calor subablativo, que es el que generalmente genera la complicación postinflamatoria que nosotros no queremos ver. Fíjense, casos extremos que ya estamos utilizando, ¿okay? Un paciente ya con unas cicatrices muy importantes, este paciente lleva 3 sesiones, en este paciente también usamos 22 milijoule en el caso del Resur, y en este es el único caso donde nos hemos un poco atrevido a subir un poco la densidad de trabajo. Fíjense que con él estamos utilizando 200 SPO por centímetro cuadrado.
Igual en el caso del láser de CO2, por ser tan profundas sus cicatrices, nos fuimos hasta un stack 3, ¿ok? Utilizando básicamente los 15 watts que nos da la máquina y utilizando una densidad de pulsos de 0,5. Pero fíjense que cuando ven las fotos laterales hay una reparación bastante significativa de este, que es un caso bastante extremo. Este es otro caso muy extremo y de paso con la complicación de ser un fototipo oscuro, este paciente solamente generó o pudimos hacer una sola sesión, porque él tampoco vive aquí en los Estados Unidos, pero fíjense que con esa sola sesión pues conseguimos un resultado muy significativo en la reducción de las cicatrices. En este caso también usamos una densidad con el Resur de 200 spots por centímetro cuadrado, ¿ok? Estos pacientes generalmente, si uno hace un enfriamiento adecuado con la misma pieza de mano, previo al pulso y después del pulso, generalmente estos pacientes responden muy bien y no hacen hiperpigmentación postinflamatoria. Por el contrario, si usted observa la foto, ese paciente que estaba manchado, el paciente prácticamente eliminó casi el 90% de las manchas que lo fastidiaban. Y este es un caso muy especial porque no es una cicatriz post-acné, pero nos contenta mucho este resultado. Aquí combinamos igualmente láser de CO2 fraccionado localizado en las lesiones y en este caso también hicimos Resurf antes de hacer el láser de CO2. Recuerden que es un tema de profundidad. El láser Resurf generalmente cuando usted lo utiliza a potencias equipotentes tiene una capacidad de entrar entre 2 a 2.5 milímetros, ¿ok? O sea que llega incluso por debajo de la dermis papilar. En el caso del CO2, ¿ok? Si nosotros usamos Stack 1 y no pudimos usar más, ¿ok? Porque el fototipo de cutáneo tan alto de la paciente no nos lo permitió. Por cierto, este es un lupus discoide. Esta paciente sufre de un lupus discoide. Tuvimos que hacer, de hecho, una cantidad de energía más bien baja. En el caso del CO2 solamente usamos 10 watts con apenas 2 milisegundos, un pulso bastante corto para justamente no generar hiperpigmentación postinflamatoria, pero con un resultado que hasta ahora ha sido bastante adecuado en esta paciente. Esta paciente está fuera del estudio, solo que intentamos con ella porque no había forma y nadie quería hacer el tratamiento para mejorarle su condición. Nosotros como tenemos la experiencia de estos fototipos cutáneos, pues lo hacemos y ya está, asumimos el riesgo. Y estos son los pacientes, perdón que le pase rápido, este es el tratamiento de cicatrices combinando en este caso el Resurf. Recuerden que esto es un Herbio Glass que esta casa comercial Lumenis lo hizo generar esta decadencia, esta cadencia lumínica de 1565 nanómetros. La original es 1550. Esta a mí me encanta mucho porque esos 15 nanómetros más produce por lo menos un 0.5 de milímetros más de penetración debido a que este láser tiene con 1565 tiene un poquito menos de absorción por el agua que el láser original de 1550. Y obviamente recuerden que mientras mayor sea, ¿verdad?, la capacidad de absorción del cromóforo en este caso, menor va a ser la capacidad de penetración. Así que nos aprovechamos de eso. En el caso del láser pico, obviamente siempre vamos a utilizar el neodimio jack con un spot de 10 milímetros, que es el spot más grande que nos permite esta máquina, y no hacemos fraccionamiento de las de luz. Hacemos un método volumétrico, es decir, entregamos la luz de manera completa. Entonces, fíjense estos resultados. Esto lo estamos haciendo en pacientes que no tienen cicatrices muy grandes, o sea, que no están muy desmejorados. Fíjense que en este caso hacemos primero el láser en pico, ¿ok? Utilizando, en este caso usamos 0.8 Joule por centímetro cuadrado, 800 picosegundos. Hicimos 3 pases a 5 Hz, ¿ok? Eso es un proceso absolutamente tolerable hasta para el paciente más cobarde. Y luego lo pasamos a la sala de Resur y en este caso en particular, porque aparte tenía mucha flacidez cutánea para la edad de la paciente, utilizamos 200 spot por centímetro cuadrado. Es decir, usamos una energía equivalente a todos los demás casos de 200 milijoules, pero incrementamos un poco el nivel de densidad de los puntos que estamos utilizando. Fíjense en este caso que de paso tenía un melasma, tuvimos un aclaramiento importante de su condición con una mejoría bastante importante de lo que era la alteración textural que la paciente tenía.
Esta es una paciente bien particular, porque fíjense que sus cicatrices estaban básicamente localizadas en donde está el círculo rojo. Entonces hicimos lo mismo, ¿no? El Resur, pero lo hicimos en toda la cara para mejorar toda la condición. De hecho, si ustedes ven la foto de la paciente con la cara en frontal, vean la mejoría significativa de la coloración y la luminosidad. Obviamente eso lo conseguimos con el láser PQO4 y parcialmente pues la ayuda que hace el Resur. En este caso tuvimos casi una resolución al 100% de las cicatrices post-acné que a la paciente la aquejaba. Este es un caso también interesante porque a pesar de ser un caso de una paciente que tenía muchas lesiones y lesiones profundas en iSpeak, nos los llevamos hacia este protocolo menos agresivo porque la paciente trabaja, bueno, casi que todos los días y no podía darse el lujo de tener los 4 días o los 3 días de reposo con el láser de CO2. Así que decidimos hacer el tratamiento con Resurf y con el PQO4. Y fíjense en la foto superior donde la paciente tenía muchísimas lesiones cerradas. En este caso, pues acné cerrado, no estaba activo. Fíjense cómo todas esas lesiones lograron desaparecer al cabo de 3 sesiones. Obviamente mejoró la textura de forma significativa y mejoró también la coloración porque la paciente estaba manchada. El programa que tenemos con ella es que cuando en algún momento logre sus vacaciones, entonces vamos a pasar al otro protocolo. Vamos a hacer de nuevo Resur, pero esta vez con el láser de CO2. Igual en este caso de esta paciente, una mejoría bastante significativa de su textura, ¿verdad? Fíjense sobre todo hacia el lado izquierdo de la cara, que es la foto que corresponde a la parte inferior, fíjense que hay una mejoría importante de la textura en la piel de este paciente. Y así seguimos, ¿ok? Y mis conclusiones es que este es un procedimiento sinérgico y todos los procedimientos sinérgicos, en mi opinión y en mi experiencia, siempre generan una mejor tolerancia de los pacientes a los tratamientos que nosotros hagamos. Crean en esta condición, de verdad, esto les va a generar una bendición en cuanto a lo que es que el paciente no genere complicaciones, porque siempre, incluso con estos procedimientos sinérgicos, estamos por debajo de lo que serían los parámetros que la casa comercial generalmente da, que por cierto siempre están abajo de lo que realmente es benéfico para los pacientes. Obviamente el proceso de recuperación de un procedimiento que ustedes lo conocen para cicatrices post-acné es muchísimo menor. Se obtienen resultados bastante apreciables, a veces hasta comparables a cuando nosotros hacíamos el láser de CO2 fraccional panfacial completo. Obviamente a costa de mucho menos dolor, a costa de mucho menos complicación y a costa de que el paciente puede replicar estos resultados cada vez que lo necesite hacer. No requiere uso de medicamentos por vía sistémica porque las lesiones son muy localizadas, no requiere analgesia avanzada, cosa que de alguna forma aminora los costos del tratamiento para los pacientes, incluso aminora los riesgos que como clínica e institución nosotros corremos cuando al paciente se le genera un procedimiento endovenoso para sedación o para anestesia general. Y obviamente lo más importante, pienso yo, por lo menos para la población que nosotros manejamos, es que estos métodos que son mínimamente invasivos y que son mucho menos agresivos que los métodos convencionales, nos hacen trabajar, como pudieron ver en las fotos, con pacientes de fototipos más altos y darles también a ellos pues, la oportunidad de tener un resultado bastante apreciable. Ahí están mis contactos, yo siempre estoy a la orden, yo estaba un poco retirado del tema de la docencia, gracias a Joao por darme la oportunidad de volver a esto que era mi pasión. Tenía mucho tiempo sin hacer una exposición porque aquí en los Estados Unidos hay muchas limitaciones y obviamente no había la cantidad de trabajo que aquí se hace, es demasiado grande y no te permite salir a participar en otros lugares, ¿no? Así que con esto termino. Doctor Correa, el micrófono es suyo. No, hola, no, doctor Luque, soy Andrés Luque. Doctor Aldana, gracias por la charla, muy interesante. Aquí tenemos unas felicitaciones, un compañero suyo, Paul Salvatierra, y varias personas más lo están felicitando. Y hay un par de preguntas acá. La primera es que me dicen que si usa algún tipo de crema cicatrizante o ¿cuáles son los cuidados post-láseres que hace con estos pacientes? Sí, en los pacientes que
en el protocolo con el Q-Switch, ¿verdad? Y el Resurf no usamos crema cicatrizante porque no hay nada que cicatrizar. La cicatriz va por dentro. Ese paciente hidratante y el uso inmediato de bloqueadores solares. Cuando hacemos láser de CO2, que obviamente es un procedimiento ablativo fraccionado, hay una sola crema que en los últimos 15 años no me ha dado ni una sola reacción. Se llama, lo voy a decir el nombre comercial, se llama Cicalfate, de la casa Avene. Para mí eso es una bendición de crema. He usado todas las demás y buena parte de ellas me han dado lamentablemente dermatitis por contacto, entonces con esta de verdad no he tenido nunca ningún problema. Bueno, otra pregunta que tenemos es, ¿usted el paciente lo programa cuántas sesiones o cómo lleva estos esquemas de los protocolos? Sí, como lo expliqué, estaba en la presentación, los pacientes con láser de CO2 más Resurf hacemos generalmente una sesión cada mes, aproximadamente 3 a 4 sesiones. Si es necesario seguir el tratamiento más adelante, le damos un reposo de 6 meses a ese paciente y luego continuamos con el mismo esquema. Cuando usamos los procedimientos no ablativos, y en este caso es la combinación del Resurf con el láser pico, hacemos el protocolo cada 3 semanas en un total de 4. En general, nosotros somos muy discriminativos en este tiempo, porque a veces son pacientes jóvenes que no necesitan muchas cosas, no vamos a hacer 4 sesiones, hacemos 2, hacemos 3, hasta que vemos que el paciente tenga una satisfacción de su resultado, ahí lo dejamos tranquilo. Pero en general son 4 sesiones y la diferencia es que cuando hacemos ablación, ¿verdad? Permitimos recuperación por 4 semanas. Cuando no hacemos ablación, lo hacemos por 3 semanas. Aquí tengo una pregunta que yo sé que es bien interesante por la forma como está planteada, pero obviamente físicamente no es posible. Si uno tiene la plataforma M22, ¿puede usar su Q-Switch 1064 con Resurf FX de la misma forma que el de picosegundos? Sí, pero fíjense bien. El mecanismo de acción que yo acabo de explicar es un mecanismo absolutamente determinado para tiempos ultracortos, que es el picosegundo 10 a la menos 12 o el femtosegundo 10 a la menos 15. Todavía a 10 a la menos 9, que es el nanosegundo, ese Q-Switch no hace optical breakdown. Es decir, ese paciente, usted lo puede hacer y le va a mejorar el color, pero ese paciente no genera vesículas, las vacuolas que se generan a nivel epidérmico, en este paciente no se van a generar, por lo que no va a tener ese mecanismo de acción implicando un incremento del trabajo del fibroblasto. Sencillamente lo que usted va a lograr con eso es mejorar la coloración del paciente, pero la sinergia para la reconstrucción de la piel entre el láser de Resurf, el Nervio Glass, ¿verdad? Y el picosegundo no lo va a conseguir haciéndolo de esa manera. Es un tema Tenemos físico. sí, es por física, Sí, totalmente de acuerdo. sí. Tenemos 2 preguntas. ¿Cuánto tiempo pasó entre la foto inicial y la de control? ¿Y cómo es la respuesta del Resurf solo para los que no tenemos CO2? Sí, la respuesta, primero los tiempos, ¿ok? Generalmente nosotros somos bien quisquillosos con el tema. Hacemos obviamente la foto la foto cuando el paciente nos visita la primera vez, es decir, lo que se llama la evaluación, ¿ok? Y luego vamos haciendo fotografías, ¿verdad? Posterior a cada tratamiento. La que yo les enseño, la que yo les dejo ver aquí como resultado, vamos a decir entre comillas, final, porque a veces esos pacientes se pierden 2 años y regresan manteniendo parte del resultado que se logró. Pero generalmente se toma 2 meses después de la última sesión y eso tiene una razón. Si usted la toma antes, parte de la mejoría es consecuencia del edema, sobre todo cuando se utiliza láser de CO2. Así que eso es una trampita, ¿ok? Esa trampita a mí no me gusta. Generalmente espero 2 a 3 meses de la última sesión y ahí se toma la fotografía. Y lo de el resultado de los que no tienen CO2, ¿cómo le ha ido solo con el Resurf? Sí. Perdón. Buenísimo. Fíjense bien, pero yo también ahora hago sinergia intra longitud de onda. Entonces, en esos casos yo trabajo bien diferente a como trabaja la mayoría de las casas comerciales. Agarro el spot chiquitico de mi pieza de mano y ese spot chiquitico es de 6 milímetros con la forma redonda. A eso le doy al menos 250, 300 spot
por centímetro cuadrado de densidad y utilizo entre 30 hasta 36 Joule y hago cada una de las lesiones, ¿ok?, que el paciente tenga en cada una de las hemicaras. Lo hago de manera particular. Al finalizar, homogenizo el tratamiento y paso por toda la cara, incluso por lo que ya está tratado, con el spot más grande, que es 18 milímetros en la forma hexagonal, ¿ok? Y utilizo allí más o menos 16 a 18 milijoule, que es muy poquito, ¿ok? Con 150 spots por centímetro cuadrado, trabajando a 1.5 Hz de velocidad. Y entonces lo pasamos por toda la cara, incluso por lo ya tratado. Los resultados son buenos, pero obviamente no son lo mismo que cuando usted genera una vaporización con un láser de CO2. Bueno, doctor, Si déjeme no hay más confirmar. preguntas, doctor, si No, no hay no hay más más, preguntas, no hay más preguntas. usted me puede conceder 3 minutos para generar una polémica. Pues la idea es que al final estemos todos juntos y porque Buenísimo. aquí quedaron unas preguntas anteriores de los otros expositores. Ah, excelente, pero hay una polémica con el tema intraoral que yo la voy a dejar en claro aquí desde el punto de vista físico. Le voy a hacer una explicación con física, no con biología, para que la gente pueda finalmente entender el tema intraoral, que eso de verdad, bueno, después le doy mi opinión. Perfecto, ¿no? Claro que sí. Bueno, doctor, muchas gracias.